En esencia, la iglesia se había convertido en una inmensa y poderosa máquina de salvación, y era realmente eficaz en lo que hacía. Cuando uno entraba en esa máquina, recibía la promesa final de salvación. ¿Qué había que hacer? Lo que fuera necesario. Entonces, uno iba a la iglesia y recibía un poco de gracia. Luego hacía penitencia y obtenía un poco más de gracia. Si uno hacía algo malo, iba a reconciliarse, recibía perdón y obtenía más gracia. Quizás hacía una indulgencia extra y obtenía un poco más de gracia. Así que uno siempre iba ascendiendo, y si uno se moría demasiado pronto, iba al purgatorio donde terminaba siendo purificado. Así funcionaba esa hermosa máquina, y lo increíble para quienes estaban en el poder es que era una máquina de hacer dinero, porque cada uno de esos pasos requería una transacción monetaria. Se pagaba por el bautismo, se pagaba por la penitencia, se pagaba un poco por esto, otro poco por aquello, se pagaba mucho por una indulgencia. En esencia, las personas compraban su salvación. Entonces, cuando Lutero dijo, este tema de las indulgencias no me convence porque me parece que no está de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras, no se dio cuenta de que estaba amenazando a toda una maquinaria. Es más, no se dio cuenta que estaba diciendo algo que echaría por tierra por completo ese hermoso sistema, un hermoso sistema en sus mentes. En eso se estaba metiendo Lutero sin siquiera darse cuenta. En el año 330 a.C., surge Alejandro el Grande, quien comienza a conquistar todas las tierras alrededor del Mar Negro, desde el sur de Rusia hasta el oeste de la India. Los griegos y su cultura iban con él. Y unos 130 años después del reinado de Alejandro el Grande, el Antiguo Testamento de aquel tiempo fue traducido al griego. Ahora, durante un tiempo, el mundo académico griego seguía utilizando el latín. Al ir extendiéndose más por el occidente, por el año 200, la Iglesia comenzó a traducir el Nuevo Testamento del griego al latín. Pero como tantas personas sabían latín, había muchas traducciones y versiones diferentes, por lo que no había un texto común utilizado por todas las iglesias. Y sí había diferencias de opinión sobre las traducciones. Así fue que el Papa Dámaso le encargó a Jerónimo que creara una versión estándar, comenzando con los Evangelios. Jerónimo buscó los mejores manuscritos en griego y alrededor del año 382 los tradujo, revisando en realidad textos ya existentes. Y produjo una traducción muy buena, en gran medida, del texto griego en latín. A esa traducción de Jerónimo la llamamos la Vulgata. Vulgata significa literalmente el lenguaje del pueblo. Esa habría de ser la escritura de la Iglesia durante casi 1000 años más. El latín que él escogió fue el que se hablaba en la calle. No era un latín académico ni pomposo, sino el lenguaje común del pueblo. Y esa fue una traducción muy útil durante mucho tiempo. Sin embargo, los errores estaban presentes porque cuando se copiaba algo, se hacía a mano. En toda traducción se tienen que hacer elecciones. No hay una perfecta correspondencia entre un idioma y otro. A veces un traductor elige una palabra porque lleva un cierto matiz, o añada un par de palabras para aclarar o comunicar el texto con más precisión. Sin embargo, muchas veces esas decisiones llevan a interpretaciones no deseadas y surgen problemas porque se eligió una palabra en vez de otra. 4 de las elecciones de traducción de Jerónimo tuvieron un impacto significativo en las doctrinas de la Iglesia. Su mayor error fue traducir incorrectamente la palabra griega metanoia, que hoy sabemos que significa arrepentimiento. En su lugar, Jerónimo utilizó la palabra penitencia. Él eligió utilizar una frase en latín que significa hacer arrepentimiento, poniendo énfasis en el acto de sentir pena. Pero más adelante ese arrepentimiento llegó a significar no solo el lamentar, sino también el hacer algo para compensar por el pecado que se había cometido.
Entonces, en vez de esa actitud y cambio de corazón que expresa el verbo griego metaneo, ahora se trataba de hacer algo para compensar por los pecados cometidos. De esa manera surgió el hacer buenas obras, obras de satisfacción para vencer los pecados que uno había cometido, algo muy diferente de lo que el texto griego decía. Otro lugar en que Jerónimo hizo una elección de traducción que afectaría luego a la teología fue en Lucas 1:28, cuando el ángel se le presenta a María y le anuncia que dará a luz al Salvador. El ángel le dice a María: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». El griego es un poco difícil porque es un participio perfecto, y Jerónimo eligió traducirlo como «Salve María, llena de gracia», palabras conocidas del rosario. Entonces, en vez de enfatizar la elección de Dios de bendecir a María, al elegirla para ser la madre del Salvador, esto creó la noción que María tenía cierta gracia dentro de ella, cierta habilidad innata propia, que hizo que Dios la eligiera. Como vemos, el énfasis no fue puesto en Dios, sino en María. Y esto encaja con la noción del tesoro de méritos, que decía que en el cielo había una gran cuenta bancaria llena de gracia y que si uno le pedía al santo correcto en el momento correcto, ese santo quizás podía acceder a esa cuenta y concederle a uno un poco de esa gracia. Así es que María, la madre de Jesús, a quien todos perciben como una madre tierna, tiene un montón de esa gracia en esa cuenta. Y es mucho más fácil ir a María que a Jesús. Por lo tanto, uno le pide ayuda a María, ella se la da y uno recibe gracia en su cuenta. La traducción de Jerónimo alimenta esto, haciéndolo sonar como: por supuesto que ella está llena de gracia. Otro error que crea una gran divergencia de las verdades de la Biblia es la traducción de la palabra griega que significa ser justificado, declarado justo, no culpable. O sea que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el creyente por fe no es culpable. Sin embargo, en la Vulgata, esa palabra fue traducida con la palabra en latín que tenía la connotación de hacer justo a alguien en una forma activa, corrigiéndole sus faltas. En otras palabras, la justicia necesaria para la salvación tenía que venir de otro que no fuera Jesucristo. Vendría por gracia, pero por una gracia infundida que habría de facultar al pecador a hacer las buenas obras que lo harían justo. Puede que esta bien haya sido una elección que tuvo sentido para Jerónimo al traducir, pero donde realmente cometió un grave error fue en su traducción del Antiguo Testamento. Otro lugar en el cual Jerónimo cometió un error en la traducción fue en Génesis 3, donde Dios emite juicio a Adán y Eva y a la serpiente, diciéndoles: «Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón». Allí, el texto hebreo no tiene un pronombre. Se sobreentiende que es la descendencia quien hará eso, o sea, quien le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero por alguna razón, Jerónimo eligió agregar un pronombre femenino. Entonces, en vez de decir «su descendencia te herirá en la cabeza», dice «ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón». Esto lleva a interpretar que era María quien habría de aplastar la cabeza de la serpiente, haciéndola así parcialmente responsable por la redención. Algunas traducciones católicas modernas todavía hoy incluyen ese pronombre femenino, a pesar de que no se encuentra en el hebreo original, y a pesar de que toda traducción griega anterior a Jerónimo y toda traducción posterior asume correctamente el masculino. Mucho antes de Lutero hubo otros que reconocieron la corrupción que existía en la Iglesia. John Wycliffe tuvo muchas de las mismas preocupaciones que habría de tener Lutero. Por ejemplo, Wycliffe pensó que era muy importante poner la Biblia en manos del pueblo. Y para lograrlo tuvo personas que se dedicaron a traducir la Biblia al inglés.
Ahora, ese era un proyecto muy laborioso, ya que todo se hacía a mano. Además, iba contra la ley. Ser encontrado con un testamento en inglés era un delito castigado con la pena de muerte, por lo que también era un trabajo peligroso. Pero Wycliffe reconoció que la corrupción del papado y algunas de las enseñanzas de la Iglesia de Roma necesitaban ser tratadas, por lo que buscó de hacerlo de la mejor manera posible. Así es que en el Concilio de Constanza del año 1415, Juan Hus fue quemado en la hoguera por herejía, y a pesar de que el mismo Wycliffe había escapado de ser acusado de ese mismo cargo, unos 30 años después de su muerte fueron a Inglaterra, desenterraron sus huesos, los quemaron y los tiraron al río. Tanto Wycliffe como Hus dijeron cosas muy similares a lo que Lutero diría en el año 1517. Siguiendo a Wycliffe, Lutero reconoció la importancia de poner la escritura en el lenguaje del pueblo. Así fue que traducir la Biblia al alemán fue uno de sus proyectos principales. Esto era un gran logro literario, pero las escuelas de Lutero no eran literarias, sino espirituales y teológicas. Entonces, al igual que Wycliffe, Lutero reconoció que si las personas podían leer por sí mismas lo que la Escritura enseñaba, podrían entender el Evangelio. En el sistema de la Iglesia de Roma, Jesús solo era una pieza más del rompecabezas. Pero en las Escrituras, Jesús es claramente el único camino por el cual Dios salva a su pueblo. Cuando Lutero vio esto, todo el sistema dejó de funcionar. Lutero puso cada vez más énfasis en las Escrituras. Creo que se vio a sí mismo volviendo a la manera en que las Escrituras habían sido percibidas a comienzos de la Edad Media con los padres de la Iglesia en la época apostólica. Lutero contaba con las herramientas provistas por un grupo de eruditos conocidos como humanistas, y uno de los factores que más lo motivaba era volver a las fuentes en sus idiomas originales. Así que Erasmo, conocido como el príncipe de los humanistas, creó una nueva edición en griego del Nuevo Testamento, que fue publicada en el año 1516 y que Lutero utilizó en su estudio de la Biblia. Al hacerlo, notó muchas diferencias entre la versión de la Vulgata y la de Erasmo, por lo que puso un énfasis aún mayor en las Escrituras como la única fuente de verdad, pues se dio cuenta que a través de estas nuevas ediciones estaba recibiendo el texto original. Pero todos esos errores tenían que existir para que se produjera la Reforma, que fue una protesta contra todas esas cosas. Si no hubiera sido por las personas y los sucesos que habían precedido a Lutero y que existían en ese tiempo, quizás Lutero habría terminado igual que muchos otros herejes de su época que hablaron en contra de la Iglesia, quemado en la hoguera. Lo que marcó la diferencia para Lutero fue que, si bien tuvo las mismas quejas que los demás, las hizo en el momento justo. Y así, lo que hizo en octubre de 1517 se convirtió en la chispa que comenzó un incendio que se propagó por toda Alemania, toda Europa y eventualmente por todo el mundo. Es difícil sobreestimar el impacto que la invención de la imprenta tuvo en la Reforma. No solo permitió que las ideas de la Reforma se imprimieran en forma rápida y barata y que se propagaran rápidamente por todos los rincones de Europa, algo así como el equivalente al Internet de hoy, sino que también incrementó la alfabetización del pueblo, que permitió que más y más personas pudieran leer. Cada vez más personas tuvieron acceso a libros que antes no habían tenido. La obra de Lutero fue monumental para la historia de todo el Occidente, pues abrió toda clase de avenidas. Lutero desafió la hegemonía de la Iglesia de Roma y del Papa, e hizo posible que los príncipes pudieran gobernar sin temer lo que el Papa pudiera hacer. Por causa de él, el mundo político cambió dramáticamente. A partir de la Reforma, surgió también una especie de revolución científica, motivada por la idea de explorar las cosas sin miedo de represalia por parte de la Iglesia. La persona pasó a ser valorada en sí misma como tal, así como Dios la valora. Así es que las implicaciones para la Iglesia y las enseñanzas religiosas, pero también para todo el pensamiento occidental, son enormes. Tan importante fue el impacto de Lutero.
En esencia, la Reforma fue un movimiento global de fortalecimiento. Allí donde ella llegaba, aumentaba el nivel de alfabetismo y honraba la vocación de las personas y trabajadores locales, al reconocer su trabajo como algo honorable. Por otro lado, ponía a la religión en su lugar con la teología de los dos reinos, permitiendo que las naciones florecieran. La Iglesia de la Edad Media, de la cual Lutero formaba parte, se había apartado tanto de las enseñanzas de los apóstoles que se hallaba enterrada bajo muchas capas de prácticas, reglas y obligaciones. El Evangelio había prácticamente desaparecido. Estaba en algún lugar, pero era muy difícil encontrarlo. Lutero ni siquiera lo conocía. Así es que cuando Lutero lo descubre, o como alguien dijo, cuando el Evangelio descubrió a Lutero, se dio cuenta que no se trataba de lo que el hombre hace para ganar el favor de Dios, sino de lo que Dios hace por el hombre. Y cada vez comprendió más lo que Cristo en realidad había hecho, lo que Jesús había enseñado y lo que Pablo predicaba. Que no se trata de lo que nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios, sino de lo que Dios hace por nosotros. Y casi no lo podía creer. Dijo que fue como entrar por las puertas del paraíso luego de haber nacido de nuevo. Estaba sumamente entusiasmado, al igual que el resto de las personas que hasta entonces habían vivido agobiados bajo tantas obligaciones, reglas y exigencias. Ahora, al escuchar el Evangelio, podían ver la diferencia. Sus vidas fueron transformadas, las cosas cambiaron, y eso sigue sucediendo todavía hoy. Es el mismo mensaje que Pablo enseñó y que Lutero revivió y nos dio, que nosotros simplemente recibimos la gracia de Dios. No hay nada más liberador que darse cuenta que uno no tiene que ganarse el favor de Dios, sino que Él nos los da por gracia. Ese es el Evangelio y esa es la herencia de Lutero. Eso es lo más grande que hizo. No nos confundamos con todo lo demás. Su mayor regalo fue simplemente traer una vez más el Evangelio para que todos recibamos la gracia de Dios. Solo por la Escritura, solo por gracia, solo a través de la fe, solo por lo que Cristo hizo. Ese es el mensaje de la Reforma. Si bien el Nuevo Testamento proclama claramente este mensaje, la Iglesia de la Edad Media lo había distorsionado y reducido al poder humano con cierta ayuda de Dios y con la ayuda del Papa para obtener la vida eterna. Lutero rasgó la cortina del templo del Vaticano, así como se rasga la cortina del templo del Viernes Santo, y al hacerlo reveló un Dios amoroso lleno de gracia, con el cual las personas pueden relacionarse sin la intervención del sacerdote. La Reforma, que comenzó con el intento de un hombre de desafiar la venta de indulgencias, se convirtió en un movimiento que cambió al mundo.